Amén, santos. Himno 1177, traducción provisional. De humanidad el Cristo glorioso se vistió para ser mi persona, que ya no viva yo. Un hombre es en mi caso, puede solucionar, y su persona me puede reemplazar. Señor, Señor, mi hombre eres tú. Tú eres mi persona, hoy te tomo en plenitud. Mi ser, Señor, tú debes subyugar para que en mi corazón hagas tu hogar. Oh Cristo, el Espíritu habla en mi ser, su hablar es incesante, Espíritu es Él, su hablar es agua que limpia mi interior, que mi vejez depura me imparte Dios. Señor, Señor, hoy habla en mi ser. Tu hablar es tu presencia, siempre lo quiero tener. Oh, habla y limpia todo mi interior. Oh, cámbiame y haz tu hogar hoy en mi corazón. Oh Cristo, el novio viene, su novia obtendrá. De nuestro ser Él fluye, nos glorificará. Su persona es la gloria que aumenta en nuestro ser. Tal gloria es mi persona, glorioso es. Por tu economía, oh Señor, inúndanos de gloria, sí, Señor, satúranos, que gloria brote desde nuestro ser y desde nuestro interior se manifieste. Aleluya. Bueno, qué gozo estar con ustedes, queridos hermanos. Siempre me gusta estar con hermanos, primero que los amo, y segundo porque amo a aquellos también que aman la palabra de Dios, aquellos que tienen hambre y sed por la palabra de Dios. Yo sé que ustedes están aquí recibiendo la mejor parte, la parte de entrar en su palabra para entrar en sus riquezas, disfrutarlo a Él. Ven, y sé que no lo hacen solamente para ustedes, sino que ustedes quieren poder ser equipados para también poderla impartir en otros. Y estamos esta noche para hacer uno con ustedes, aprender juntos en la palabra del Señor. Mientras me preparaba, me acordé de Isaías 50. En Isaías 50, allí el Señor Jehová, Él nos da nos da lengua de discípulo, no de maestro, sino de discípulo, para que sepamos sostener con una palabra alcanzado. Señor, queremos que tú nos des una palabra cada día para sostener alcanzado. ¿Cuándo nos las da? Mañana tras mañana nos despierta nuestro oído para que escuche como discípulo. El Señor Jehová nos abrió el oído y no debemos ser rebeldes. Esta noche nos abrimos a su palabra y nos abrimos para que Él escriba sus palabras en nuestro ser. Pues como dijo nuestro hermano Juan, estamos llegando a la semana 11. Ustedes han hecho un gran recorrido, muy bueno. Y nos toca hablar sobre Booz y Ruth, que tipifican a Cristo y la iglesia. Y por supuesto, si usted le preguntara a muchos cristianos con relación a si ese título está correcto, la mayoría de los cristianos diría, es cierto, Booz y Ruth tipifican a Cristo y la iglesia.
¿Y qué hay de nuevo con eso? Yo le diría, bueno, tal vez usted necesita contestarme, ¿en qué aspecto, de qué manera Booz y Ruth tipifica a Cristo en la iglesia? Va a ver que hay que profundizar algo más. ¿Ven? La Biblia es un libro bien económico, no malgasta sus palabras. Cada palabra tiene mucho sentido y significado. Si han habido muchas parejas que representan a Cristo en la iglesia, ahí en la Biblia, ¿por qué necesitamos tener a Booz y Ruth? Ustedes saben, ahí está Adán y Eva, está Isaac y Rebeca, está Moisés y Séfora, está David y Abigail. Hay muchas parejas. Y, por ejemplo, no tenemos tanto tiempo para desarrollar cada una de ellas, pero si agarramos el ejemplo de Adán y Eva, bueno, Eva, ¿qué aspecto representa? ¿En qué asunto representa a la iglesia? Tipifica a la iglesia. Bueno, Eva tipifica a la iglesia en que procedió de Adán. La naturaleza de Eva es Adán. Ellos son de la misma naturaleza. Bueno, la iglesia es tipificada por Eva en el sentido de que la iglesia también procede de Cristo y su naturaleza es Cristo mismo. De hecho, ahí no cabe, en la iglesia no cabe otro elemento que no sea Cristo mismo. No hay otra personalidad allí. Usted sabe, si usted va a Colosenses 3:11, allí dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso es lo que Él quiere ser, el todo y en todos. Así es que usted y yo no cabemos allí, a menos que nos llenemos de Cristo y sea Cristo en nosotros el que sea ese complemento. Bueno, lo que quisiera hacer ahora es entonces preguntarle, ¿qué de Ruth? ¿Cuál es entonces en qué aspecto tipifica a la iglesia? Pues Ruth tipifica a la iglesia en el aspecto de la redención. La iglesia fue redimida por Cristo y vamos a ver qué significa eso y cómo eso conduce a que pueda haber un matrimonio y un agrandamiento, una herencia, un agrandamiento, una manifestación. Bueno, de todas maneras, lo que quisiera comenzar haciendo es tener una vista panorámica y lo hacemos pronto. A pesar de que el bosquejo es algo larguito, podemos mirar los puntos romanos principales y eso nos ayuda. Ustedes saben, estos bosquejos son una herramienta. Es como si usted entrara en, no sé qué herramienta ustedes usan, por ejemplo, Google Maps, nos ayudan a llegar a un sitio específico donde nosotros queremos llegar para poder disfrutar y participar de ese lugar. Bueno, pues estos bosquejos son una herramienta que nos introducen en la palabra de Dios para que nosotros podamos llegar a una persona maravillosa y disfrutarla, que es nuestro Cristo maravilloso y lo que está en su intención, en su deseo, que es la iglesia. Vamos a leer ahora los puntos del bosquejo para que nos ayuden un momentito a manera de panorama general. Ahí dice el número 1, tanto al inicio como al final del periodo de la historia de Israel relatada en estos libros, desde Josué hasta Ruth, encontramos dos personas prominentes que tipifican a Cristo. Estas personas son Josué y Booz, los cuales representan dos aspectos de una misma persona. Esta persona es tan rica, aquí hay dos aspectos representados por dos tipos. Y usted agarra empieza el libro de Josué y rapidito se encuentra con esta persona, Josué. Y llega hasta el final del libro de Ruth y allí todavía está, en el último capítulo, está Booz. Bueno, ya vimos ese primer punto. Luego que sabemos que hay esos dos tipos, esos dos personajes principales, vamos a seguir ahora enfocándonos. Y en el número 2 romano
se enfoca ya en que en el libro de Ruth, Booz tipifica a Cristo y nos lista algunos aspectos en los que Booz tipifica a Cristo. Ya estamos centrándonos entonces en Booz. Ahora vamos al número 3 romano. Y en el número 3 romano nos encontramos con un relato luminoso y fragante que nos habla de Ruth, que tipifica la iglesia en los diferentes aspectos. Así es que en un sentido aquí tenemos al varón de esta película, de esta pareja, y aquí tenemos a la fémina, ¿verdad? De esta pareja. Pero ustedes no sé si han leído estas novelas de la literatura, que toda la novela usted está leyendo y él la ama y ella lo ama, pero nunca pueden estar juntos hasta el último capítulo casi de la novela que usted está leyendo, y allí se encuentran. Pues aquí lo que estamos diciendo es, hace falta el matrimonio. Y esto es lo que ocurre, lo que va a destacar ya un poquito más adelante. En el 4 romano vemos un cuadro de Booz que tipifica a Cristo como nuestro marido. ¡Aleluya! Cristo nuestro marido. Y Ruth, que tipifica a la iglesia con su viejo hombre como su marido crucificado. Es mencionado por Pablo en Romanos 7, 1 al 6. Así es que aquí vamos a hablar de una boda, porque hay un marido, se está hablando de eso, y vamos a hablar de un funeral, porque se está hablando de crucifixión. Así es que tenemos que estar atentos porque hay una carga ahí muy, muy fuerte. Y Pablo es maravilloso en el sentido de que nos detalla esto, nos los hace práctico en el libro de Romanos, capítulo 7, del 1 al 6. Vamos al comienzo del bosquejo nuevamente. Si por casualidad bajo el tono de voz, me avisan, me detienen para que todos podamos seguir escuchando. Bueno, dijimos que tanto al inicio como al final del periodo de la historia de Israel relatada por estos libros, desde Josué hasta Ruth, encontramos dos personas prominentes que tipifican a Cristo. Dijimos que estas dos personas son Josué y Booz, las cuales representan dos aspectos de una misma persona. Al comienzo está Josué, quien tipifica al Cristo que introduce al pueblo escogido de Dios en las bendiciones ordenadas por Dios. Según lo tipificado por Josué, Cristo nos introdujo en la buena tierra y tomó posesión de dicha tierra para nosotros y nos asignó la tierra como nuestra herencia para que la disfrutásemos. Cristo obtuvo la buena tierra para nosotros y finalmente Él mismo es la buena tierra para nuestro disfrute. Miren el punto aquí. Este punto me gusta. Aquí le quiero decir, Dios quiere bendecirlo a usted y quiere bendecirme a mí. Quiere bendecir a su pueblo escogido y redimido. Eso es lo que Él quiere. Quiere bendecir a su pueblo. Pero para poder nosotros disfrutar y recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que estar en el lugar apropiado. ¿Cuál es ese lugar apropiado? La buena tierra. La buena tierra es el lugar donde Dios nos puede bendecir. Ahí es ese lugar. Y usted me dirá, pues yo quiero ir a ese lugar porque yo quiero la bendición de Dios. Entonces, algunos tratan de llegar a ese lugar que no es otra cosa que el Cristo todo inclusivo. ¿Cómo uno puede llegar al lugar de la bendición de Dios? Y usted dice, pues a lo mejor tengo que orar y ayunar más, a lo mejor tengo que ser más devoto, a lo mejor tengo que esforzarme más, a lo mejor tengo que hacer más cosas para Dios. Pues ¿saben qué? Esa no es la esfera donde Dios lo va a bendecir. La esfera donde Él lo bendice es la buena tierra que es Él mismo. Pero ¿cómo se llega allí? Usted tiene que unirse a Josué. Josué
en el Nuevo Testamento es ¿quién? Nuestro querido Señor Jesús. Josué es la salvación de Jehová y Él es el que pelea, Él es nuestro capitán, Él es el que nos introduce en esta buena tierra para que disfrutemos de todas las bendiciones, de todas las riquezas, para que nosotros podamos participar de Él y para que allí Él pueda lograr su propósito, Él pueda edificar casa para Él, pueda tener su morada también en ese lugar de bendición. Bueno, llevamos muchas semanas considerando a Josué. Ahora nos toca ver a Booz en la letra B. Al final está Booz, quien tipifica a Cristo como nuestro marido, que nos trae satisfacción. En la Biblia, el marido debe ser una persona placentera. Y esa persona placentera nos trae satisfacción. Así es que queremos conocer a nuestro marido, queremos relacionarnos con él, queremos conocer a esta persona para enamorarnos más de él. Vamos al número 2 romano. En el libro de Ruth, Booz tipifica a Cristo en los siguientes aspectos. A. Booz, un hombre de abundantes riquezas y generoso al dar. Tipifica a Cristo como aquel cuyas riquezas divinas son inescrutables y que atiende a los necesitados del pueblo de Dios en su abundante suministro, con su abundante suministro. Y cuando estaba leyendo esto y viendo los versículos de referencia, yo dije, esto está maravilloso. En Ruth 2:15 vemos que este Booz era rico, era bien rico, pero no solamente es rico, una persona puede ser rico, pero me alegro por él que sea rico. Él es rico y generoso, él es generoso. Y en Ruth 2:15, este tipo lo vemos muy precioso. Ahí dice, cuando se levantó a espigar, es Ruth, Booz mandó a sus mozos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la regañéis. 16 dice, y también sacad de los manojos para ella, dejadlo para que lo recoja y no la reprendáis. Él quiere darle, Él quiere suministrar. Ese es nuestro Señor Jesús. Y Pablo, yo creo que él se sintió como Ruth. Y él dice en Efesios 3:8, ustedes saben que quién es Ruth. Ruth es una persona que es como, ella era viuda, ella era extranjera, y ella era pobre. Es como yo. Sin Dios, yo soy demasiado pobre. Sin Dios, yo estoy alejado de la ciudadanía de Israel. Yo estoy lejos. Yo soy extranjero. Y sin Dios, yo estoy sin marido, porque Él es mi marido. Estoy alejado de Él, soy viudo. Soy como Él. Y Pablo parece que sintió lo mismo. En Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él dijo, yo soy Ruth. Eso es lo que él está diciendo ahí. No sé cómo está pasando esto, que yo pueda recibir la bendición de Jehová. Pero él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Pablo está diciendo, ¿saben qué yo he podido disfrutar? He podido disfrutar a un Cristo que es inescrutablemente rico. Él tiene todo lo que yo necesito, como vamos a ver más adelante. Y por cuanto yo lo he disfrutado, quiero dárselos a ustedes como evangelio. Si usted va a la nota para riquezas, en Efesios 3:8, allí podemos leer, el apóstol no anunciaba doctrinas, sino las riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo son lo que Cristo es para nosotros, como por ejemplo, luz, vida, justicia y santidad. Lo que Él tiene para nosotros y lo que ha realizado, logrado y obtenido para nosotros. Las riquezas de Cristo son inescrutables e insondables. Es decir,
Dios lo que nos quiere dar no es un mejor carro o una mejor casa o una posición de alcurnia, nada de eso. Él quiere darnos realidad. Y en esa realidad Él es la verdadera luz, la verdadera vida, la verdadera justicia, la verdadera santidad y muchas otras cosas más. Y es precioso. Y Él es compasivo. Él no quiere retenerlo para sí. Él quiere dárselo a nosotros, que estamos en una posición más baja. Cuando vinimos de pecado, de muerte, vinimos de estar lejos del pueblo de Dios. Pero entonces vemos el caso de Lucas. En Lucas 10, el Señor nos habla una parábola, y en esa parábola vemos el corazón de nuestro Señor Jesús. Ese mismo corazón de Dios. En Lucas 10:33, ustedes conocen esta porción, dice que pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, es decir, de aquel hombre que había sido golpeado, abandonado, dejado medio muerto en el camino, y viéndole fue movido a compasión. Ese es mi Señor, ese es del que yo me he enamorado. Él fue movido a compasión y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Qué es el mesón? La iglesia, ¿verdad? Y cuidó de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Quién es el mesonero? Yo creo que muchos de nosotros somos mesoneros. Somos aquellos que en algún momento estábamos heridos en el camino y Él los sanó y los llevó a este lugar, y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él estaba haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Porque hemos sido sanados por Él mismo, porque lo experimentamos a Él mismo, y en la medida que lo experimentamos a Él, sabemos cómo llevarlo al verdadero médico para que sean sanados. ¿Ven? Y me gusta mucho, y ahí dice: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Si es que el Señor va a regresar, y Él quiere pagarle a aquellos que cuidan de los golpeados en el camino, de los que los traen al mesón, de los que los traen a la vida de iglesia a ser sanados acá, que los cuidan hasta que estén sanos. Es decir, casi hasta la Nueva Jerusalén los cuidan. Seamos que el Señor nos encuentre haciendo así. Y en Filipenses 1:19 vemos que dice que porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Aquí Pablo está hablando de lo que él de verdad quiere, las riquezas que él quiere recibir. Él no está buscando confort, una mejor situación para él. Él lo que está es aprovechando las oportunidades allí en la cárcel para recibir la abundante suministración. ¿Dónde está la abundante suministración? Está en el Espíritu de Jesucristo. Por supuesto, no tenemos el tiempo para hablar de todo lo que es este Espíritu de Jesucristo, pero sepa que incluye todo lo que Dios es. También incluye la humanidad del Señor. También incluye todo lo que Él hizo, su muerte toda inclusiva. Y su resurrección generadora de vida, germinadora, para que nosotros participemos de ella. Aún está resucitado, ha ascendido. Todo eso está ¿en dónde? En este Espíritu. Y nosotros podemos recibir la abundante suministración. Todo lo demás se va. Todo lo demás es pasajero. Pero este Espíritu de Jesucristo es para siempre. Y nosotros podemos entrar en Él, aprovechar todas las oportunidades para entrar y ser llenos y constituidos con este Espíritu. Ahora vamos a la letra B. Vos, un pariente cercano, subraye, un pariente cercano, que redimió los derechos perdidos sobre las propiedades de Malón y que tomó a la viuda de Malón, es decir, Ruth, por esposa, a fin
de producir los herederos necesarios, tipifica a Cristo como aquel que redimió a la iglesia e hizo de ella su complemento para producir su aumento. Este punto es muy significativo. Dice que Booz era un pariente cercano. Es decir, miren, Dios quería restablecer al hombre, recobrarlo, redimirlo, pero en su condición de Dios, en su carácter de Dios, Él no podía redimir. Él se tuvo que hacer un hombre. Y como hombre, en carne y sangre, por cuanto Él participó de carne y sangre, Él pudo redimir al hombre para que ese hombre pudiera otra vez estar en el estado, pudiera de alguna manera él ser compatible con el hombre en cuanto a naturaleza para poderse casar con el hombre y que finalmente haya un agrandamiento, los muchos herederos que salen de la relación de este Dios, este Cristo con la iglesia. Letra C. En la C vemos, según el libro de Ruth, Booz redimió a Ruth y también redimió la primogenitura de ella. Por tanto, él llegó a ser un notable antepasado de Cristo. Aquí ya estamos llegando a algo mucho más práctico. Vamos a ver lo que vamos a cubrir en los próximos puntos. Maravilloso este bosquejo. Dice número 1, por ser un hermano y un Booz. Usted debería interesarse por la primogenitura de Cristo que corresponde a los demás. Y no solo por su propia primogenitura. En otras palabras, no solo debiera ocuparse de su propio disfrute de Cristo, sino también del disfrute que los demás tienen de Cristo. Señor, escribe esa palabra en mi corazón, que yo esté interesado también en el disfrute que otros puedan tener de ti. Bueno, vamos a Efesios 3:2. Allí Pablo dice lo siguiente: si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo está diciendo, seguramente yo recibí la mayordomía de la gracia. Yo la puedo disfrutar, pero él dice, no es para mí solo, sino que me fue dada para con vosotros. Es para que yo la imparta en otros. Cada uno de nosotros debe agarrar ese versículo y hacerlo suyo, para que no solamente disfrutemos nosotros, sino la impartamos en otras personas. Y Pedro dice en 1 Pedro 4:10-11, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos mayordomos de la multiforme sabiduría de Dios. Ustedes saben que cada vez que usamos esa palabra mayordomía o mayordomos, es la misma palabra en el original que economía. Del lado de Dios es economía, es lo que Él desea hacer. Pero cuando recibimos ese encargo o esa comisión, se convierte en nosotros en una mayordomía. Y Pedro dice que somos mayordomos de la multiforme sabiduría de Dios. Si alguno habla, hable como oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre como por virtud de la fuerza que Dios suministra, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aquí los versículos nos están dando una exhortación, porque cada uno de nosotros tiene por lo menos un don, según la palabra. Y si nos ha dado un don, debemos administrarlo, debemos ser buenos mayordomos y debemos ministrarlo a otros. Y debemos hablar como los oráculos de Dios. Y este domingo próximo usted imparta algo a los santos. Usted edifique más la iglesia, ministre. Pero no ministre de parte de usted. Usted ministre por virtud de la fuerza del Dios que suministra.
para que en todo entonces sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, y a Él pertenezca la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No hable algo de su parte. Usted hable del suministro que usted ha recibido de parte de Dios. El número 2 dice: supongamos que algunos queridos santos en la vida de iglesia llegan a ser como Ruth y pierden el disfrute de su primogenitura, su disfrute de Cristo. En la vida de iglesia necesitamos tener varios Boaz que introduzcan a estos queridos santos nuevamente en el disfrute de Cristo. Hermanos, agarre esa lista del directorio telefónico de la iglesia. ¿Cuánta gente hay ahí que están lejitos, están más lejos? ¿Quién va a irlos a buscar? ¿Quién se va a ocupar de ellos? A lo mejor hay gente que ni siquiera se acuerda por qué dejaron de reunirse. Sea lo que sea hasta que él lo ofendió a usted. Quite eso del medio. Vamos a buscarlo. Vamos a restaurarlo. Vamos a darle la gloria al Señor. Seguramente no va a ser fácil. Esa persona ha perdido el camino de regreso. A veces hasta tienen deseos de regresar, pero no saben cómo. El Señor nos permita ser un puente para ellos, para que puedan regresar. Que no nos ocupemos de nuestro disfrute solamente, sino también del de los demás. Número 3 dice: el libro de Ruth nos dice que había otro pariente más cercano a Ruth que Boaz, pero aquel hombre era egoísta. Solo se interesaba por su propia primogenitura. ¿Ven? Entonces Boaz lo sabía y lo llamó y le dijo: ¿qué vas a hacer? En otras palabras, ¿quieres la primogenitura? Sí, yo quiero las tierras, quiero la primogenitura. Entonces él le dice: pues te tienes que casar con Ruth. No, ya esa es otra cosa. Entonces aquí en el 4:6 voy a leerles lo que dice Ruth 4:6, que dijo ese pariente. Respondió el pariente: no puedo redimirla para mí, no sea que se dañe mi propia heredad. Él no quería que se dañara su disfrute, él estaba ocupado solamente en él. Redime para ti lo que yo debería redimir, porque yo no puedo redimirla. Es como, ni me interesa, ni lo voy a hacer. Y es que este hombre natural que tenemos no puede redimir a nadie. Mientras usted está en ese hombre natural, no se va a interesar por nadie, ni va a tener cómo redimirlo. ¿Ven? Pero cuando aquí en Ruth 3:12 habla de pariente, nos dice la nota para pariente, dice en este versículo: el primer pariente en línea del esposo de Ruth, el pariente más cercano, tipifica a nuestro hombre natural que no puede redimirnos de las deudas, el pecado, contraídos por nuestro viejo hombre, y tampoco lo hará. Boaz, el segundo pariente en línea del esposo de Ruth, tipifica a Cristo, quien participó de sangre y carne, para ser el pariente cercano que puede redimirnos de nuestro pecado, recobrar los derechos perdidos que correspondían a nuestro hombre natural según la creación de Dios, ser nuestro nuevo marido en su unión divina y orgánica con nosotros, y tomarnos como su complemento con miras a obtener su aumento. Yo no sé si usted lo entendió, pero no se preocupe, que vamos a seguir hablando. Este mismo punto lo vamos a seguir desarrollando. El punto aquí es que este hombre natural no puede redimir al viejo hombre, por más que trate. Pero vamos a cubrirlo más adelante para no confundirlos. Letra A. Algunos hermanos deberían cuidar a los que son como pobres Ruth en la vida de iglesia, pero ellos son egoístas en el disfrute espiritual que tienen de Cristo. Alguien que es un verdadero Boaz y es rico en el disfrute de Cristo,
pagará el precio para introducir a tales santos en el pleno disfrute de Cristo. Al pastorear a otros de esta manera, Él tendrá aún más disfrute de Cristo, el mayor disfrute de Cristo. Día a día deberíamos ocuparnos del disfrute que otros tienen de Cristo. Aquí les pido que subrayen pagará el precio. Primero, porque si usted va a buscar, se interesa, el Señor pone gente en su corazón para buscarlo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que usted no puede quedarse en su casa esperando a que ese que no se reúne hace mucho tiempo venga a buscarlo. Usted tiene que ir a buscarlo a él. Eso es inconveniente. Usted necesita pagar un precio, irlo a buscar donde él está. Y a lo mejor tiene que escuchar cosas que no quiere escuchar. Porque usted tiene que sacarlo de donde él está lejos. Eso es inconveniente. Hay que pagar un precio. Y él lo va a llamar a las horas que usted no quiere. Y usted tiene que todavía cuidar de él. Y usted tiene que escuchar los problemas que no quiere escuchar. Hay que pagar un precio. Pero usted va a empezar a ver cómo él se va acercando a Dios. Cómo él empieza a disfrutar a Dios. Cómo esa persona entonces empieza a recibir. Cómo esa persona empieza a crecer. Y ese es el día de pago para usted. Entonces, usted descubre lo que dice este versículo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ven? La palabra de Dios nos dice eso. Y es que mientras usted está pagando el precio, ¿qué usted está haciendo? Usted está muriendo a su hombre natural para impartir a otros. Así es que usted está creciendo porque está participando de la vida que de verdad lo es. Y la imparte en otros. Y mientras ese proceso pasa, usted madura. Dígame si una mamá que tiene que cuidar de sus niños pequeños y tiene que morir por causa de suplirles a ellos, no está creciendo, madurando más en su vida humana que una muchacha soltera que hace, no está restringida en cuanto a ese aspecto. Pues claro que hay este aspecto también. Bueno, de todas maneras, el punto es que mientras más cuidamos de alguien, más morimos a nuestro hombre natural, más otros son suplidos, entonces más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a la letra B. Los que llegan a ser como vos son columnas. Este punto es muy rico. Son columnas en la vida de iglesia. Una de las columnas del templo se llamaba Boaz. ¿Puede creer usted esto? En las escrituras, la columna es una señal, un testimonio de la edificación que Dios efectúa por medio de la transformación en la práctica de la vida del cuerpo. Así es que Boaz es allí una columna que sostiene el edificio de Dios por medio de la transformación. ¿Y qué es una columna? Bueno, la primera mención de columna está en Génesis 28:22. Y allí Jacob tuvo un sueño y vio puerta del cielo, ¿verdad? Casa de Dios, puerta del cielo, y él agarró una piedra y la erigió. Dice, y esta piedra que he erigido como columna será casa de Dios. Así es que esta piedra es para la edificación de la casa de Dios. Si usted es columna, usted llega a ser parte de la casa de Dios. Es edificado como parte de la casa de Dios. Y si le damos al botón en inglés dicen fast forward, adelantar la película, dice en 1 Timoteo 3:15 en el Nuevo Testamento, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Así que esta casa es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad.
Ahora, ¿cómo es esta columna? Los que son columnas en la vida de iglesia están constantemente bajo el juicio de Dios, el bronce, por lo que comprenden que son hombres en la carne, dignos de nada más que morir y ser sepultados. Hermanos, debemos exponernos al Señor para que Él nos juzgue. ¿Cuándo? Constantemente. Muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros aquí detrás, nuestro pensamiento es, yo soy un buen cristiano. Tengo ciertas imperfecciones, pero soy un buen cristiano. Y si el Señor me arreglara en esto y en este pecadito y este otro, yo sería algo que lo complace a Él. Eso es nuestro pensamiento. Es como, Señor, perdóname esto para que me arregles y yo esté mejor para ti. Pero aquí está diciendo, en nuestro hombre natural lo único que servimos es ¿para qué? Para morir y ser sepultados. Y el Señor va a permitir circunstancias en nuestra vida para que nos demos cuenta una y otra vez de que nosotros no podemos hacer nada que sea útil para Dios. Nosotros en nosotros mismos. Es más, yo he tenido que decirle, Señor, tengo miedo de hablar, tengo miedo de tocar a otro, no quiero dañar a nadie, cuídame de ser un factor que dañe a alguien en la vida de la iglesia. Cuídame, Señor. Señor, por amor a los santos, por amor a la gente, te pido, Señor, manténme restringido por ti. Guarda tu testimonio. Así que todos debemos buscar al Señor constantemente, estar abiertos para que Él incida en nosotros, nos alumbre, incida y podamos ser juzgados por Él. La letra A dice, debemos juzgarnos a nosotros mismos considerando que no somos nada y que solo estamos calificados para ser crucificados. Todo lo que seamos, lo somos por la gracia de Dios. Y no somos nosotros los que trabajamos, sino la gracia de Dios. Y Pablo, ustedes saben que dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Debemos permitir que la gracia sea la que opere. La gracia es la única que va a edificar algo, la única que va a producir bendición, la única que logra el edificio de Dios. Así es que por la gracia somos lo que somos. Necesitamos ser juzgados. Y Gálatas 2:20, ustedes lo conocen, dice, repítanlo conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que nosotros debemos darnos por crucificados y que nosotros no vivamos, pero que Cristo sí viva, que viva en nosotros. Y que la vida que ahora vivamos, la vivamos ¿en dónde? En la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera es mi fe, es la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La letra B dice, la razón por la cual hay división y falta de fruto entre los creyentes es que no hay bronce, no hay nada del juicio de Dios. Más bien, ¿qué es lo que hay? Hay orgullo, jactancia propia, vindicación propia, autojustificación, aprobación propia, excusas propias, justicia propia, condenación de los demás. Nos sentimos superiores y lo que hacemos es condenar a los demás y regulación de los demás en vez de pastorearlos y buscarlos. No nos podemos justificar tanto. Debemos dar lugar al examen de Dios.
si les cuento, hace un par de días estaba yo disfrutando al Señor en la mañana y el himno que estaba disfrutando era este que dice: ser como tú, Redentor bendito, es mi oración y firme sentir. Y ahí habla de que crueles reproches puede aguantar, muchas cosas. Terminó ese himno, terminó ese ratito y mi esposa me dijo algo y ya hubo una reacción en mí. Eso te demuestra cuánto yo necesito a este querido Señor, estar pegado de él, que ya no viva yo y que Él viva en mí. Bueno, el número 4 dice: cuando amemos al Señor y lo experimentemos como el varón de bronce, Él sí, que Él viva, que Él haga su hogar. Él llegará a ser nuestro amor extraordinario, nuestra capacidad ilimitada de ser comprensivos, nuestra fidelidad incomparable, nuestra humildad absoluta, nuestra máxima pureza, nuestra santidad y justicia supremas y nuestra brillantez y rectitud. Ustedes saben que Filipenses 4 dice que en esto pensad, en esto estad atentos. Pues a veces nosotros crean, ¿verdad? Yo creo que ustedes se van a identificar conmigo. A veces nos acercamos a personas que son de esta manera. Tal vez no es que lo hayan logrado absolutamente, pero han crecido en cuanto a este asunto del amor extraordinario, de su capacidad ilimitada por ser comprensivos, de fidelidad incomparable. Y usted está con ellos y usted siente, yo me siento expuesto, pero a la misma vez, sin que me digan nada, no es que me están corrigiendo, simplemente por estar con ellos. Pero entonces también siento el suministro, algo que me atrae a este varón de bronce, a quien amo, por quien vale la pena vivir. Eso es lo que queremos, hermanos, que el Señor haga muchos de estos en las iglesias. Sobre los capiteles, dice el número 2, sobre los capiteles de las columnas del templo había redes de obra de malla semejante a un enrejado con guirnaldas de obra de cadenillas. Esto representa la situación complicada y entrelazada en los que viven y llevan responsabilidad, aquellos que son columnas en el edificio de Dios. Pues, algunos el Señor los va a poner en situaciones restringidas, en situaciones complicadas, en que usted no sabe ni qué va a hacer, ni cómo lo va a hacer. Usted no, como que se siente que no puede hablar, no puede andar, no puede hacer nada. Situaciones difíciles de manejar humanamente. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando nos ha puesto ahí? Él nos lleva al punto número 3. El punto número 3 nos habla de resurrección. En la parte superior de los capiteles había lirios y granadas. Los lirios representan una vida de fe en Dios, una vida en la que vivimos por lo que Dios es para nosotros y no por lo que nosotros somos. El bronce que estamos discutiendo en la columna significa no yo. Y el lirio significa más Cristo. En otras palabras, el Señor nos va a poner en situaciones que simplemente no tenemos las fuerzas ni la capacidad para manejarla y no nos queda otra cosa que decir: Señor, yo no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar, pero yo sé que hasta aquí tú me has traído. Tu gracia ha estado conmigo, tú me has sostenido hasta el día de hoy. No sé cómo voy a salir de esta, no sé cómo voy a avanzar, pero sé que tú estás conmigo. Y yo reclino mi cabeza sobre ti y te dejo obrar. Y mientras eso va ocurriendo, ¿saben qué ocurre? Granadas. Miren lo que dice aquí. Las granadas
En las guirnaldas de los capiteles representan la plenitud, la abundancia, la belleza y la expresión de las riquezas de Cristo como vida. O sea, es que mientras más usted vive de esta manera que no, en la cual no hay fuerza suya porque no la puede haber, porque usted está restringido y no sabe qué hacer, así que depende por fe de que el Señor haga lo que vaya a hacer, pues entonces se produce una vida como abundante, una vida plena, belleza, expresión de las riquezas de Cristo como vida. Se produce un alimento para que usted pueda nutrir a otros. Eso sale de hoy. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que el punto C dice, por medio de la crucifixión, representada por la red y por la restricción, representada por la obra de las cadenillas, podemos tener un vivir puro y sencillo, propio de la persona que confía en Dios. Una persona, usted entonces de verdad no le queda de otra que aprender a confiar en Dios a fin de expresar las riquezas de la vida divina de Cristo con miras a la edificación que Dios efectúa en vida. Bueno, ese es nuestro voz. Ahora nos importa ver a Ruth. Dice, en este relato luminoso y fragante, Ruth tipifica a la iglesia en los siguientes aspectos. Y este es interesante, ¿verdad? Creo que lo han tocado en las semanas anteriores, pero hay un trasfondo oscuro en el libro de Jueces, pero aquí hay un relato luminoso y fragante, representado por Ruth y Boaz. Ruth era una mujer, este punto lo tienen que ir agarrando poco a poco, no se preocupen si no lo agarran de la primera. Ruth era una mujer en Adán, en la creación de Dios, esa es la primera parte. Y una moabita, una pecadora según la caída del hombre, esa es la segunda parte. Con lo cual vino a ser un viejo hombre con estos dos aspectos. Es el resultado de la ecuación. Alguien creado que cayó, pecó, y ahora es un hombre, un viejo hombre, es un hombre caído. Dice, como tal, ella tipifica a la iglesia antes de su salvación, como hombres en la creación de Dios y pecadores según la caída del hombre que conforman nuestro viejo hombre. Y en Romanos 6:6 se nos habla de este viejo hombre, y este viejo hombre, según Romanos 6:6, fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Ahí vimos entonces algunos aspectos de Ruth. Vamos a la letra B. Eso no se va a quedar ahí. La letra B dice, Ruth, la viuda del difunto esposo, fue redimida por Booz, quien saldó las deudas contraídas por su difunto esposo a fin de recobrar los derechos que éste tenía sobre sus propiedades. Como tal, ella tipifica a la iglesia como cuyo viejo hombre es su esposo crucificado, la cual fue redimida por Cristo, quien quitó el pecado de su viejo hombre a fin de recobrar los derechos que había perdido su hombre natural caído, creado por Dios. No se me preocupe, vamos, aquí lo que está diciendo es que esta mujer, ahora que se había convertido en el viejo hombre, porque ella había sido creada por Dios para el hombre como entidad corporativa, había sido creado por Dios para ser su complemento, su esposa. Pero el hombre cayó por el pecado y decidió ser él el marido y se convirtió en el viejo hombre. Pero Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Así que Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz y mató y destruyó, acabó con el viejo hombre. Así fue redimida por esta viuda, esta mujer fue redimida por Booz.
Dice que saldó las deudas contraídas por el difunto esposo. Miren esto. Mientras leí, consideraba este punto, decía, ustedes a lo mejor han visto algún hombre que es así, que dice, voy a establecer un negocio. Y ese negocio que establece, le invierte dinero y empieza a trabajar en él y fracasa, le sale todo mal. Y dice, ay, es que tengo que hacer unos ajustes. Y le invierte más dinero y vuelve y fracasa. Y dice, no, es que se me olvidó, es que tenía que ponerle otro letrero y anunciarme por esto y lo otro. Y vuelve y pone más dinero, saca más de su capital y ¿qué más? Vuelve y fracasa una y otra vez. Y está en bancarrota. ¿Quién es ese? Usted y yo. Usted y yo que estamos diciéndole, Señor, ya tú verás que ahora sí que lo voy a hacer bien. Ya tú verás que hoy sí que va a ser el día en que no voy a fallar. Hoy voy a portarme bien con mi esposa, hoy voy a ser un buen vecino, voy a ser un buen hermano, un buen empleado, un buen jefe, todo. Cada vez fracasa más. ¿Qué necesita usted y qué necesito yo? A este Booz. Él sí que puede pagar el precio. Él es el que puede de verdad redimirnos. Nosotros no. Nosotros no tenemos capital para eso. Él sí tiene el capital para hacerlo. ¿Ven? Entonces, Él redime a la iglesia, paga todas sus deudas que la iglesia no podía pagar, porque quiere restaurar a la iglesia a su estado donde Él pueda casarse nuevamente con ella y que ella pueda tener el disfrute de su marido. Y esa es su intención desde el principio. Para eso es que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Por eso es que en Isaías 54:5 dice, porque tu hacedor es ¿quién? Es tu marido. Esa es la intención de Dios desde el principio. Bueno, Ruth, después de ser redimida por Booz, se convirtió en su nueva esposa. Como tal, ella tipifica a la iglesia, la cual, después de ser salva mediante la regeneración, subraya la regeneración del hombre natural de la iglesia, llega a ser el complemento de Cristo. Ok, así es que, por un lado, dice, después de ser redimida, es decir, aquí el Señor le permite recibir la salvación jurídica, la redención jurídica. ¿Para qué? Para la regeneración, para que haya salvación orgánica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo, si yo me voy a casar con ella, tenemos que ser compatibles en naturaleza. Por un lado, Él es Dios y se hizo hombre, pero ella es hombre, pero tiene que participar de la vida divina. Y eso lo hace por medio de la regeneración. Allí el Señor le tuvo que decir a Nicodemo, tú podrás conocer mucho de las Escrituras, podrás haber leído mucho, puede que tengas una posición muy honorable en la sociedad, pero ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. La vida de Dios tiene que ser añadida a ti. Entonces, de ahí es que puede salir, ¿qué cosa? La esposa. Para que sea el complemento de Cristo. La letra D dice, Ruth escogió seguir a Noemí a la tierra de Israel y se unió a Booz. Como tal, ella tipifica a los pecadores gentiles que han sido unidos a Cristo para poder tener parte en la herencia de la promesa de Dios. Este es el lugar de recibir la herencia de la promesa de Dios, junto con el pueblo de Dios. Ahora vamos al 4 Romanos. Es muy importante. El cuadro de Booz, que tipifica a Cristo como nuestro nuevo marido, y Ruth, que tipifica a la iglesia con su viejo hombre como su marido crucificado, es mencionado por Pablo en Romanos 7:1-6. Romanos 7:1-6, se los voy a leer, no importa si no lo agarran todo ahora, pero es para que tengan un cuadro y después lo pueden considerar más en detalle.
Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive, porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro varón, no es adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos. ¿Quién es ese? Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Okay, con ese trasfondo vamos a ir viendo esta parte del bosquejo. En la creación que Dios efectuó, la posición original del hombre era la de una esposa. Así fue que Dios creó con tu marido es tu hacedor, ¿verdad? Tu hacedor es tu marido. Isaías 54:5 dice que Dios, nuestro hacedor, es nuestro marido. Como una persona para Dios, debemos depender de él y tomarlo como nuestra cabeza. Cuando el hombre cayó, él tomó otra posición, la posición presuntuosa del viejo hombre, nuestro propio ser que fue creado por Dios, pero que cayó a causa del pecado. El hombre que Dios creó era una esposa, pero el hombre caído se independizó de Dios y se hizo a sí mismo la cabeza en calidad de marido. ¿Ven? Así es que este hombre que se hizo viejo por medio de la corrupción del pecado, ahora quería ser el marido. Por eso es que Dios viene y le dice, ok, ¿tú quieres ser el marido? Aquí hay 10 mandamientos. Son mis retratos. ¿Tú quieres ser el marido? Esta es la persona del marido. ¿Tú puedes hacer eso? Por supuesto, no era para que el hombre los cumpliese, sino para que el hombre se diera cuenta del fracaso que somos en nuestro hombre natural y volviera a su posición de la esposa, de la que depende de su marido. Bueno, dice la letra C, puesto que nuestro viejo hombre, quien era el antiguo marido, ha sido crucificado juntamente con Cristo, nosotros somos liberados de su ley, como leímos ahí en Romanos 7, y unidos al nuevo marido, Cristo, aquel que vive para siempre. El viejo marido murió. El nuevo marido vive para siempre. ¿Quiere usted el nuevo marido? Este es nuestro querido Cristo. Ese no está en bancarrota, él es rico y es generoso. Como creyentes tenemos dos estatus. Tenemos nuestro estatus anterior. Bueno, si lo queremos poner hasta un poquito más técnico. El hombre viejo, ¿qué pasó? El hombre viejo hizo de su alma la persona rectora y no fue a su espíritu para vivir por medio de su marido. Así que lo que estamos haciendo es volviendo para que nosotros necesitamos regresar a nuestro espíritu para depender y vivir por el espíritu dependiendo de nuestro marido. Así que como creyentes tenemos dos estatus. Tenemos nuestro estatus anterior, el del viejo hombre caído, quien dejó la posición original de esposa que dependía de Dios y presuntuosamente tomó la posición de marido y cabeza, que es
independiente de Dios. Tenemos nuestro nuevo estatus. El otro estatus es, tenemos nuestro nuevo estatus, el del nuevo hombre regenerado, habiendo sido restituidos a nuestra posición original y apropiada como la verdadera esposa de Dios, la cual depende de él y lo toma como su cabeza. Ya no tenemos el estatus anterior de marido porque fuimos crucificados. Ahora solo tenemos el nuevo estatus de esposa apropiada, en el que tomamos a Cristo como nuestro marido y en el que ya no debemos vivir conforme al viejo hombre, pues ya no tomamos al viejo hombre como nuestro esposo. Un hermano nos decía una vez en estos versículos, deje de ir al cementerio a tratar de revivir a un muerto. Usted quédese con este nuevo marido viviente. En Romanos 7:4, Pablo juxtapone un funeral y una boda. Por un lado, fuimos sepultados. Por otro, nos casamos. Morimos con respecto a nuestro estatus anterior para poder casarnos con otro conforme a nuestro nuevo estatus. Conforme a nuestro nuevo estatus, nos casamos con aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y aquí se va a poner más precioso. Dice, nuestro viejo hombre, nuestro viejo marido, fue crucificado juntamente con Cristo, para que seamos unidos a otro. Subraye, unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta unión indica que en nuestro nuevo estatus de esposa tenemos una unión orgánica, en persona, en nombre, en vida y en existencia con Cristo en su resurrección. Subraye, en su resurrección. Esta es la esfera donde nosotros debemos vivir. Esa es la esfera de la iglesia. La iglesia es resurreccional. Como el nuevo hombre regenerado y la esposa para Cristo, todo lo que somos y hacemos está ahora relacionado con Dios y Dios nace de nosotros como el fruto, lo que rebosa de nuestra vida. Esto está en contraste con el fruto que se lleva para muerte, el cual anteriormente produjimos como el viejo hombre, el viejo marido. Hermanos, ya no tenemos que estar emitiendo muerte por nuestra boca, con quejas, con críticas, con murmuraciones. Al contrario, usted puede ser una persona que imite a Cristo, porque usted está unida a Cristo. Usted disfruta a esta persona. Y esta persona, usted no tiene tiempo para juzgar a nadie. Usted solamente tiene ojos para él y para hablar bien de él. Y para bendecir. Si cuando usted está en esa esfera, si a alguien le dice perro muerto en la calle, usted le dice, gracias, yo también te amo y Cristo te ama a ti también. Ve adelante del Señor. Uno cambia de esfera y no se deja dañar por nada de eso. Y la iglesia es bendecida porque en vez de introducir muerte, nosotros introducimos vida por el disfrute que tenemos de esta persona. Bueno, vamos a la letra I, ¿verdad? Ahora estamos unidos al Cristo resucitado, el Espíritu vivificante en nuestro espíritu. Esta es la unión del Espíritu juntamente con nuestro espíritu, como un solo espíritu. Deberíamos tener todo nuestro ser envuelto hacia este espíritu unido y puesto en él. Deberíamos también vivir y andar conforme a este espíritu unido. Cuando vivamos de esta manera, en este espíritu unido, podremos expresar en nuestro vivir el cuerpo de Cristo,
a fin de llegar a ser la expresión corporativa de Cristo para la gloria del Dios triuno. Mientras más, o sea, ¿con qué crece este cuerpo de Cristo? ¿Con qué se alimenta? Se alimenta con vida. Lo que el cuerpo de Cristo necesita es vida. Mientras más permanezcamos en nuestro espíritu unido, podremos expresar en nuestro vivir el cuerpo de Cristo a fin de llegar a ser la expresión corporativa de Cristo para la gloria del Dios triuno. Hermanos, yo me detengo aquí y les agradezco mucho permitirme estar con ustedes, ser uno con ustedes. Señor bendiga a todos estos santos que están aquí esta noche. Amén.